Bienvenidos a uno de los casos más escalofriantes de la historia de Nueva Orleans. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estas historias documentadas y en qué momento del día o de la noche. Fue en 1844 cuando desapareció. En los barrios bajos de Nueva Orleans, donde el Mississippi se dobla como una luna creciente, los Rousseau tenían una de las casas más respetadas del barrio francés. Su mansión de 3 plantas en la calle Bourbon, con balcones de hierro forjado y una fuente en el patio, era un monumento a generaciones de riqueza amasada gracias al azúcar. Allí, la tarde del 12 de septiembre, Julian Rousseau fue visto por última vez en compañía de una mujer de color libre, llamada Celestine Hartwell. Por la mañana, ninguno de los dos aparecieron. Lo que encontraría en su lugar revelaría una colección de habitaciones sin puertas, callejones sin salida y un secreto de décadas que las principales familias de Luisiana habían trabajado juntas para ocultar. Lo que desconcertó a los investigadores desde el principio fue el zapato. Una zapatilla de noche de satén para mujer hallada en plena Royal Street, a 3 manzanas de la residencia de los Rousseau. No había señales de forcejeo, no había signos de violencia. Simplemente fue dejado atrás, como si su dueña se hubiera fundido en el aire del sur. Aún más extraño fue el pañuelo encontrado cerca, monograma JR, y manchado no de sangre, como uno podría esperar, sino de lo que parecía ser cera de vela, y lo que luego se identificó como arcilla de río. ¿Cómo habían llegado tan lejos sus pertenencias desde el lugar donde se les vio por última vez? ¿Y por qué 6 testigos distintos juraron haber oído a una mujer cantar tras el muro sellado de la Catedral de San Luis esa misma noche? Los Rousseau son una familia que llegó en los primeros días de la colonización francesa. El abuelo de Julián, Georges Rousseau, había llegado a Luisiana en 1724 con nada más que ambición. Para 1750, había creado un floreciente negocio que exportaba azúcar, algodón e índigo de vuelta a Francia. La riqueza familiar aumentó con la ciudad. Extendieron su poder a la banca, los bienes raíces y la política local. En 1844, los Rousseau eran una de las familias más ricas de Nueva Orleans. Su nombre era sinónimo de dinero viejo y aún más viejo poder. Julián, el único hijo varón, de 26 años, educado en París y recién llegado para hacerse cargo del negocio familiar. Aquellos que lo conocieron, lo recordaban como un joven reservado, disciplinado, serio. No era guapo ni encantador, pero su apellido y su riqueza lo transformaron en uno de los solteros más codiciados de la sociedad de Nueva Orleans. De acuerdo con la correspondencia familiar que se guarda en la biblioteca conmemorativa Howard Tilton de la Universidad de Tulane, Julian se hallaba prometido para casarse en la primavera de 1845 con Margaret Wilkinson, la hija de un importante corredor de algodón. Celestine Hartwell era un cuadro más complejo. Hija de un negociante francés y una mujer de color libre en 1820, pertenecía a la gente de color libre en Nueva Orleans antes de la Guerra Civil. Los archivos muestran que tenía una pequeña sombrerería en la calle Chartres que atendía tanto a clientes blancos como de color adinerados. Su madre había fallecido cuando tenía 16 años, dejándole el negocio y una pequeña propiedad cerca de la calle Rampart. Por lo que todos dicen, Celestine era muy hermosa, elocuente y sabía leer y escribir en inglés y en francés. Cómo conoció a Julian Rousseau no está claro en los registros públicos. Lo que sabemos es que la tarde del 12 de septiembre, poco después de las 8, Julian recibió una visita, según el ama de casa, que fue la última en verlos. El mayordomo Thomas Wells le abrió la puerta a una mujer vestida de azul oscuro y gorro a juego. Ella pidió ver a Monsieur Rousseau por asuntos de negocios. Wells la acompañó al pequeño salón e hizo saber a su amo que estaba allí. Según la declaración policial de Wells del 14 de septiembre, Julian se sorprendió, pero no se opuso. Le dijo a Wells que trajera una bandeja de jerez y que no los interrumpiera. Sobre las 10:30 de la noche, la ama de llaves, Mary Sullivan, al pasar por la puerta cerrada del salón, oyó voces sosteniendo lo que calificó de conversación intensa, pero no airada. Ella observó que una lámpara todavía brillaba en la habitación a través de la rendija debajo de la puerta. Este fue el último avistamiento verificado de Julian Rousseau o Celestine Hartwell por el personal doméstico.
Por la mañana, el aula estaba vacía. La botella de Jerez estaba casi vacía. Apenas quedaba una pulgada de líquido en el fondo. Se habían utilizado 2 vasos. La lámpara se había apagado. Ya no quedaba aceite. No había señales de lucha. No había signos de entrada o salida forzada. Tanto Julián como Celestina habían desaparecido. La familia Russo al principio lo trató como un asunto privado. El padre de Julián, Etienne Russo, preguntó al personal, pero no llamó a la policía de inmediato. Fue cuando la familia de Margaret Wilkinson se extrañó de que Julian no apareciera a un almuerzo que tenían planeado para el 13 de septiembre que la desaparición se hizo más evidente. Incluso entonces, la familia podría haber seguido ocultando la situación. Si no hubiera sido por el hallazgo del pañuelo de Julián y el zapato de Celestina en Royal Street por un vendedor ambulante la mañana del 14 de septiembre, las piezas fueron entregadas a la guardia de la ciudad, que reconoció el monograma Russo e informó inmediatamente a la familia. Fue entonces cuando Etienne Russo, a regañadientes, denunció la desaparición. La búsqueda oficial de Julián y Celestine estaba en marcha, pero lo que encontrarían revelaría algo mucho más perturbador que una simple desaparición. Una red de conexiones, resentimientos y rituales que se remontaba a mucho antes de que Julián o Celestine nacieran. La casa Russo se erigió sobre lo que una vez fue la plantación Trepagnier. Antes de eso, según los archivos de la ciudad, había sido un pequeño asentamiento de indios Choctaw. La gente local decía que la tierra estaba bendita o maldita, según quien lo contara. Lo que se sabe es que al estar construyendo la casa Russo en 1791, los albañiles encontraron una fosa común con restos de al menos 15 personas. El hallazgo fue rápidamente cubierto, en sentido literal y figurado. La construcción siguió adelante, y el incidente solo se anotó en el diario personal del arquitecto, François Latrobe, que permaneció oculto hasta 1963, cuando fue descubierto durante las renovaciones del Cabildo. El primer mes pasó sin incidentes. La guardia de la ciudad interrogó a la servidumbre, socios y alegados de ambas personas desaparecidas. La sombrerería de Celestine seguía cerrada, su mercancía intacta. Las pertenencias personales de Julián, su reloj de bolsillo, su correspondencia y su cartera de documentos de negocios permanecieron en su habitación. No hubo retiros extraños de las cuentas de los Russo en el Banco de Luisiana. Era como si ninguna de nosotros hubiera anticipado una larga ausencia. El caso podría haberse perdido en la historia si no fuera por la determinación de una sola persona, el padre Antoine Mandelli, un sacerdote italiano que servía en la Catedral de San Luis. El padre Mandelli conocía a Celestine de la misa de la mañana. En una carta al obispo Antoine Blanc del 22 de octubre de 1844, Mandelli lamentó la desaparición, calificando a Celestine como una mujer verdaderamente piadosa y de hábitos regulares, no propensa a la emoción o la intriga. Pidió permiso para preguntar a sus feligreses y rezar por su regreso seguro. Lo que el padre Mandelli descubrió en su investigación extraoficial sería recogido posteriormente en un pequeño libro inédito titulado Apuntes sobre una desaparición, que guardó en los archivos diocesanos. Hablando con los vecinos y clientes de Celestine, reconstruyó una imagen de sus últimas semanas. Según varias fuentes, Celestine había estado cada vez más nerviosa todo el verano de 1844. La habían visto en varias ocasiones hablando con una anciana conocida como Madame Laveau, supuestamente descendiente de la famosa Marie Laveau, aunque esto nunca se llegó a confirmar. Pero lo más importante, el padre Mandelli desenterró la prueba de una relación de años entre Celestine y los Russo. En sus apuntes mencionaba un acta de bautismo de la Catedral de San Luis fechada el 3 de abril de 1820. En ella se asentó el bautismo de Celestine, hija de François Hartwell y Dominique, libre de color. Lo que le llamó la atención a Mandelli fue el nombre del padrino, Georges Russo, el abuelo de Julián. Esta conexión implicaba que las familias se conocían más de 2 décadas antes de la desaparición. Las preguntas del padre Mandelli habrían seguido su curso sin obstáculos si no hubiera sido por una visita inesperada a su humilde morada detrás de la catedral. La tarde del 9 de noviembre, el propio Etienne Russo fue a ver al cura. Según su diario de esa noche, la conversación fue corta, pero directa. Russo agradeció la preocupación del cura, pero dijo que más indagaciones solo abrirían heridas en ambas familias.
Sugirió que su hijo y la señorita Hartwell probablemente habían huido a Francia o tal vez a Cuba y que la discreción era lo mejor para todos. Antes de morir, dejó una importante donación para el fondo de restauración de la catedral. El padre Mandelí dijo que la suma, $500, era exactamente lo que se necesitaba para terminar de restaurar el muro norte de la catedral, donde los trabajadores decían que habían oído ruidos raros por la noche. Después de esta visita, el interés oficial en el caso se desvaneció. La policía de la ciudad cerró su investigación en diciembre por falta de pruebas de juego sucio. El Picayune informó que Julián Rosso había sido visto subiendo a un barco que partía hacia Marsella, pero ninguna lista de pasajeros llegó a verificar nunca esta afirmación. La sombrerería de Celestín se vendió para pagar deudas no reveladas. A principios de 1845, parecía que el enigma quedaría sin resolver. Una nota más al pie de página en la extraña historia social de Nueva Orleans. Pero detrás del registro público, otras aguas corrían. En enero de 1845, un incendio destruyó parte del ala este de la casa Rosso, incluido el salón donde se había visto por última vez a Julián y Celestín. El daño se detuvo antes de llegar a la estructura principal, pero el incidente despertó interrogantes entre aquellos que aún seguían el caso. Aún más extraño fue lo que se descubrió durante la reconstrucción. Los obreros descubrieron una puerta oculta tras lo que parecía una estantería de obra. La puerta se abría a un corredor angosto que conducía a una pequeña habitación sin ventanas, amueblada solo con una silla y una lámpara de aceite en la pared. El hallazgo quedó registrado en el informe del constructor, pero pasó inadvertido hasta 1861, cuando la casa Rosso fue confiscada para servir de cuartel de oficiales confederados durante la Guerra Civil. Un teniente James Metcalfe de Virginia, que estaba catalogando el contenido de la propiedad, notó la habitación secreta en su inventario y mencionó un olor extraño, pero no desagradable, que le recordaba al incienso de iglesia mezclado con barro de río. También notó rasguños en el interior de la puerta secreta, como los de alguien que intenta salir. El informe de Metcalfe se archivó entre cientos de inventarios similares y quedó enterrado en los archivos militares durante casi un siglo. Durante la década de 1850, los Rosso siguieron formando parte de la sociedad de Nueva Orleans, pero su poder fue disminuyendo. Estienne falleció en 1853 y dejó el negocio en manos de su yerno, Thomas Beaumont, quien se casó con la hermana de Julian, Marie Claire. La historia familiar sobre Julián se había asentado en un vago relato de su marcha a Europa tras un desamor. Nunca llegó carta de él, nunca llegó prueba de que estuviera en Francia ni en ningún otro lugar. Era, en todos los sentidos, un fantasma, apareciendo en las fotos familiares que aún colgaban en el salón principal, pero fuera de la memoria de todos. Se desvaneció aún más de la vista pública Celestine Hartwell. Su nombre no volvió a figurar en ningún censo posterior a 1840, ni en listas de impuestos, ni en registros parroquiales. Era como si la tierra se la hubiera tragado entera, dejando atrás solo una zapatilla de satén en Royal Street como evidencia de que alguna vez había caminado por los adoquines de Nueva Orleans. Los años pasaron. La guerra civil reconfiguró el mapa social de Nueva Orleans y Luisiana. La riqueza de los Rosso, muy conectada con la esclavitud, se redujo, pero no se esfumó. La casa familiar quedó en su poder, aunque algunas partes se vendieron para saldar deudas. La habitación secreta descubierta en la reconstrucción de 1845 fue sellada nuevamente en las renovaciones de 1872, esta vez más cuidadosamente. Se levantó un nuevo muro, más grueso que el anterior, y el hueco se integró en una cocina ampliada. Si alguien en la familia conocía el simbolismo de esta elección arquitectónica, no lo dejaron por escrito. En 1891, casi medio siglo después de su desaparición, una anciana llamada Sarah Johnson dio una entrevista a un periodista del Times-Democrat que estaba reuniendo historias sobre la Nueva Orleans anterior a la Guerra Civil. Johnson había sido costurera de varias familias destacadas, incluidos los Rosso, desde 1838 hasta la emancipación. En su narración, hizo referencia a una noche de septiembre de 1844, en que volvía a casa muy tarde tras haber ido a dejar ropa de cama limpia a casa de los Wilkinson. Cuando pasó por la casa de los Rosso, a medianoche, vio a dos personas en el jardín, un hombre y una mujer.
en lo que parecía una conversación seria. El hombre, a quien identificó como Julian Rousseau, gesticulaba. La mujer permanecía inmóvil, de espaldas a Johnson. Se encontraba de pie junto al viejo pozo cubierto años atrás, pero que aún se mantenía como adorno en el jardín. El cuento de Johnson podría haberse descartado como los delirios de una anciana, de no ser por un detalle que coincidía con la evidencia física desenterrada décadas más tarde. Ella se refirió a Julián señalando repetidamente un ladrillo en el muro del jardín, un ladrillo más oscuro que los demás. Este hecho sería relevante cuando, en 1927, una sección de esa misma pared del jardín se derrumbó durante una fuerte tormenta, dejando al descubierto una pequeña oquedad, en la que se encontraba una caja de metal. La caja, corroída pero intacta, fue hallada por obreros que restauraban el muro. En su interior había un diario encuadernado en cuero, cuyas hojas estaban en su mayoría destrozadas por el agua y el tiempo. Solo quedaban partes legibles, pero entre ellas, una fechada el 10 de septiembre de 1844, en lo que los expertos luego identificarían como la letra de Julián Rousseau. El texto decía: «Se ha verificado lo que siempre he sospechado. El sótano debajo del salón este da al antiguo túnel. Debo de enfrentar a padre con la verdad, aunque temo de su reacción. Los papeles que sé encontró entre las cosas de su madre no dejan lugar a dudas sobre lo ocurrido en 1820. Mañana lo llamo». ¿A qué acontecimientos de 1820 podría estar aludiendo Julián? Los anales de ese año señalan varios acontecimientos importantes para Nueva Orleans. Una epidemia de fiebre amarilla que se llevó casi 2000 vidas. La culminación del primer viaje de barco de vapor por el Mississippi desde el Golfo de México y la promulgación de códigos legales más severos para la gente de color libre. También fue el año en que, según los registros bautismales, nació Celestine Hartwell. Las implicaciones de estos descubrimientos permanecieron latentes hasta 1959, cuando la excavación para una nueva línea de alcantarillado en Bourbon Street desenterró parte de un túnel desconocido a unos 9 pies por debajo de la calle. El túnel, de unos 3 pies de alto y 2 de ancho, se adentró casi 30 yardas antes de que un derrumbe impidiera ir más lejos. Los ingenieros de la ciudad decidieron que una vez que se había conectado al sótano de lo que había sido la mansión Rousseau y ahora era un hotel, el estudio de las técnicas constructivas dató el túnel entre 1810 y 1820, la época en que Georges Rousseau, el abuelo de Julián, estaba en la cima de su poder. El hallazgo reavivó el interés por la desaparición olvidada. Una estudiante graduada de la Universidad de Tulane, Martha Gallagher, hizo del caso Rousseau-Hartwell el tema de su tesis de antropología histórica. Tras sumergirse en archivos municipales, parroquiales y privados, Gallagher reconstruyó la historia más completa hasta el momento de lo que sucedió el 12 de septiembre de 1844. Su obra, finalizada en 1962, pero jamás publicada, planteó una historia mucho más compleja y perturbadora que una simple fuga o asesinato. Según la investigación de Gallagher, la relación entre las familias Rousseau y Hartwell se remontaba al menos hasta el nacimiento de Celestine, y posiblemente antes. La presencia de Georges Rousseau como padrino de bautismo era poco común para un hombre de su rango, sobre todo para la hija de una mujer de color libre. Gallagher encontró en actas notariales que la madre de Celestine, Dominique Hartwell, había sido esclava de la familia Rousseau antes de ser liberada en 1817. Las condiciones de esta manumisión no se registraron, pero Gallagher identificó una importante transacción de dinero entre Georges Rousseau y François Hartwell, el padre de Celestine, 3 meses antes de que Dominique obtuviera su libertad. Aún más revelador fue el hallazgo de Gallagher de una serie de pagos de la familia Rousseau a Dominique Hartwell, que comenzaron en 1820 y continuaron hasta su muerte en 1836. Estos desembolsos, anotados en el libro de contabilidad privado de Georges Rousseau, que ahora se encuentra en la colección histórica de Nueva Orleans, eran considerables. $50 por trimestre en una época en que un comerciante calificado ganaba $200 al año. En el libro de cuentas se relacionaban los desembolsos bajo el título Mantenimiento de obligaciones familiares, la misma expresión que Georges empleaba en otros contextos para aludir a gastos familiares legítimos. La conclusión era evidente, pero aún así era circunstancial. Celestine Hartwell era muy probablemente la hija biológica de Georges Rousseau. Esto la habría hecho la tía de Julián.
aunque solo tenían 6 años de diferencia. Dichos acuerdos eran comunes en la jerarquía racial de Nueva Orleans antes de la Guerra Civil, donde hombres blancos ricos tenían segundas familias con mujeres libres de color, a menudo manteniendo a sus hijos mestizos en secreto sin reconocerlos públicamente. Lo que hizo peculiar el caso Rousseau-Hartwell fue el colapso de este contrato social implícito. La teoría de Gallagher planteó que Celestine de alguna manera había encontrado pruebas de su relación, tal vez en papeles que dejó su madre, y se había acercado a Julián con ellos. Si este movimiento se hizo por fama, por dinero, por justicia o por alguna otra razón, no está claro. Lo que ocurrió a continuación es donde el registro histórico se adentra en la conjetura, aunque la atenta investigación de Gallagher ofrece algunas posibilidades plausibles. El túnel que iba desde el sótano Rousseau hasta un lugar a varias cuadras de distancia sugirió una forma en que Julián y Celestine podrían haber salido de la casa sin ser vistos. La noche del 12 de septiembre, el túnel estaba a punto de llegar a la orilla del río Mississippi, donde atracaban barcos a diario, y donde podrían escapar de la ciudad. Pero si iban a escapar juntos, ¿por qué se encontró la zapatilla de Celestine en sentido contrario en Royal Street? ¿Y por qué Julián habría abandonado todas sus pertenencias, incluso las esenciales para viajar? Otra teoría emergió del estudio de Gallagher de los movimientos de Etienne Rousseau en los días posteriores a la desaparición. Los registros bancarios mostraron un retiro inusual de $3, una cantidad considerable en 1844, el día después de que Julián y Celestine desaparecieran. Al día siguiente, Etienne se reunió en privado con el juez William Harper, un viejo deudor de la familia Rousseau. 3 días más tarde, el guardia de la ciudad al que se le encargó la investigación de la desaparición fue reasignado al patrullaje en Tremé, lejos del barrio francés. Estas condiciones, sin ser concluyentes, indicaron un intento intencionado de manipular la respuesta oficial a la desaparición. Si Etienne estaba escudando a su hijo del escándalo, encubriendo un crimen cometido por o en contra de él, o llevando a cabo algún plan más oscuro propio, la evidencia no lo deja claro. Lo que Gallagher sí pudo confirmar a través de documentos de propiedad fue que Etienne Rousseau adquirió una pequeña porción de tierra en la parroquia de Saint Bernard el 20 de septiembre de 1844, unas semanas después de la desaparición. La propiedad, en las afueras de Bayou Country, no era más que un viejo molino de azúcar abandonado. Nunca llegó a poseerlo y fue vendido tras su muerte en 1853. Nunca se ha hecho una búsqueda en el lugar por la desaparición. La evidencia más perturbadora que encontró Gallagher provenía de una fuente inesperada: el diario de Margaret Wilkinson, la prometida de Julián. El diario, guardado por los herederos de Wilkinson, y que llegó a manos de Gallagher a través de una conexión familiar casual, tenía entradas desde enero de 1844 hasta diciembre de 1845. La entrada del 10 de septiembre, 2 días antes de la desaparición, documentó una conversación inquietante con Julián. Margaret escribió: Jay llamó hoy, muy agitado. Habló mucho de la herencia familiar, de la sangre, cosas que no entendía. Mencionó a una mujer llamada Celestine, que tenía papeles que harían caer la casa de Rousseau. Le pregunté qué pasaba y se puso esquivo. Me pidió perdón por ser como era, y se marchó. Creo que su estancia en París le ha afectado. Esta entrada coincidía con el pedazo de diario de Julián que hablaba del documento que se descubrió y su plan de enfrentarse a su padre. Parecía pensar que lo que fuera que hubiera descubierto Celestine lo había convencido de que era una amenaza para la posición de su familia. El tipo de información, más allá de la posible relación de parentesco de Celestine, sigue siendo la gran incógnita del caso. La hipótesis de Gallagher dio lugar a varias posibilidades, cada una apoyada por piezas de evidencia, pero ninguna de ellas probada. La explicación más simple era que Celestine había aprendido que Georges Rousseau era su padre y había retenido a su madre, Dominique, en una relación menos que consensual a pesar de su condición técnica de mujer libre. Tal descubrimiento, especialmente si estaba grabado, habría comprometido la reputación de los Rousseau en la sociedad de Nueva Orleans y podría haberlos metido en problemas con la ley. Otra posibilidad más complicada emergió del análisis de Gallagher del túnel que unía el sótano Rousseau con la orilla del río. Los archivos de la ciudad mostraban que se habían encontrado túneles similares debajo de otras casas de familias ricas involucradas en el comercio transatlántico.
Cierta evidencia histórica indica que estos túneles se usaron no solo para el contrabando común de mercancías para evadir los impuestos aduaneros españoles y más tarde estadounidenses, sino también para el transporte clandestino de cargamento humano, esclavos traídos a Luisiana durante períodos en que el comercio legal estaba prohibido. Los libros de contabilidad de Georges Rousseau, aunque llevados con gran cuidado en lo que se refería a sus negocios legales, presentaban algunas lagunas sospechosas en ciertos períodos entre 1810 y 1820, precisamente en las operaciones relacionadas con barcos procedentes de Cuba y Brasil. Estas ausencias coincidieron con una gran expansión de sus posesiones de plantación y el crecimiento paralelo de su fuerza de trabajo esclavizada. Si Georges hubiera participado en el tráfico ilegal de esclavos en este tiempo, y si Celestín hubiera encontrado papeles de esto, el peligro para la familia habría ido más allá de la vergüenza social a un posible enjuiciamiento penal y ruina financiera. La teoría más perturbadora de Gallagher, una que trató con la debida cautela académica, era la de la fosa común descubierta al edificar la Casa Rousseau en 1791. El diario del arquitecto, hallado en las reformas del Cabildo, en 1963, detalló que los restos estaban colocados de forma que parecía más una ofrenda ceremonial que una eliminación casual. El periódico informaba que Georges Rousseau había supervisado personalmente el nuevo entierro en una ubicación desconocida y había silenciado a los trabajadores con dinero y amenazas. Si Celestín se hubiera enterado de alguna manera de lo que unía a su padre biológico con estos restos y la forma en que los trataron, podría explicar la reacción exagerada que pareció desencadenar su llegada. También podría aclarar la habitación secreta detrás de la estantería, el túnel que llegaba hasta el río y el terreno que Etienne Rousseau compró en los días posteriores a la desaparición. Cada uno de estos indicios no solo apuntaba a un encubrimiento criminal, sino a toda una estructura clandestina para unos negocios que no podían exponerse a la luz del día. La tesis de Martha Gallagher se defendió en junio de 1962 y fue elogiada por sus asesores académicos. Le alentó a convertirlo en un libro para publicarlo. En septiembre de ese año fue a la parroquia de Saint-Hippolyte, Bernard, para examinar la propiedad adquirida por Etienne Rousseau. Tras la desaparición, los archivos parroquiales muestran que recibió permiso para hacer un estudio arqueológico inicial del lugar. La acompañó un estudiante graduado en arqueología, Robert Kleinman. Ni Gallagher ni Kleinman volvieron de esta misión. Su coche fue hallado abandonado en las inmediaciones de la finca. A pesar de una búsqueda exhaustiva por parte de la policía local, nunca se encontró rastro de ninguno de los dos investigadores. Su desaparición quedó sin resolver durante 7 años antes de ser catalogada como caso cerrado. Mientras tanto, los materiales de la tesis de Gallagher fueron recogidos como posible prueba, sellados como parte de la investigación en curso. Cuando el caso se cerró en 1969, su investigación se archivó en la universidad, pero quedó sellada en virtud de un acuerdo legal entre la universidad y un tercero no revelado. No fue hasta 2004 que una solicitud de la Ley de Libertad de Información finalmente hizo su trabajo accesible a los estudiosos, aunque algunas partes que lidiaban con registros de tierras particulares en la parroquia de Saint-Casses. Ambas obras fueron censuradas por motivos nunca explicitados. En las décadas que han pasado desde la desaparición de Gallagher, el caso Rousseau-Hartwell ha recibido atención esporádica de historiadores, investigadores paranormales y aficionados al crimen real. La Casa Rousseau, tras ser vendida en varias ocasiones, se transformó en un pequeño hotel en los años 80, aprovechando su fama de encantada. Los huéspedes a veces informan que se escuchan ruidos extraños en las paredes, especialmente en las habitaciones construidas sobre lo que solía ser el ala este. En las reformas de 1997, los obreros dijeron que encontraron una cavidad sellada con una zapatilla de mujer parecida a la que se encontró en Royal Street en 1844, de la que no se conservan pruebas. La sombrerería, que una vez fue propiedad de Celestín Hartwell en la calle Chartres, hace tiempo que fue sustituida por un edificio más moderno, pero una placa conmemorativa colocada en 2008 la identifica como una de las mujeres de color libres de negocios que ayudaron a dar forma al paisaje cultural de Nueva Orleans. En el marcador no se menciona su desaparición, ni su relación con la familia Rousseau. La parroquia de Saint-Bernard, la antigua propiedad de Etienne Rousseau, fue destruida por el huracán Katrina en 2005. El viejo molino de azúcar abandonado que había estado en el lugar durante más de 150 años fue destruido.
Después de la tormenta, mientras las cuadrillas despejaban los escombros, un residente local dijo que había encontrado una pequeña pieza de metal que parecía una llave grabada con la letra R. El objeto se entregó a las autoridades parroquiales, pero desapareció de la sala de pruebas antes de que pudiera ser examinado y certificado. La verdad de lo que le ocurrió a Julian Rosso y a Celestine Hartwell la noche del 12 de septiembre de 1844 nunca se conocerá por completo. La evidencia material ha desaparecido en su mayor parte debido al tiempo, la destrucción deliberada y el desastre natural. El registro escrito sigue siendo incompleto, mucho de él tamizado a través de los prejuicios y la visión estrecha de la época. Lo que nos queda es un retrato en negativo, el perfil de dos vidas, y las fuerzas sociales, que parecían conjurarse para borrarlas. Tal vez lo más sorprendente del caso sea lo rápido que desapareció de la conciencia pública en su propio tiempo. A pesar de tratarse de una familia conocida y de unas circunstancias extrañas, la desaparición apenas tuvo cobertura mediática ni respuesta oficial. Este silencio dice mucho sobre las estructuras de poder de la Nueva Orleans anterior a la Guerra Civil, en la que no se podían hacer ciertas preguntas, no se podían reconocer ciertas conexiones, no se podían expresar ciertas verdades. Y sin embargo, la historia no se deja borrar. Sobrevive en pedazos de diarios, en anomalías arquitectónicas, en cuentos folclóricos transmitidos de generación en generación por los habitantes de Nueva Orleans. Sobrevive en las constantes preguntas que hacen Martha Gallagher y otros investigadores, mientras ellas mismas entran en el enigma. Sobre todo pervive en el limbo entre historia y especulación, en el territorio sombrío donde la evidencia de archivo se topa con los límites de lo que una cultura está dispuesta a admitir sobre su propio pasado. Al final, tal vez el mejor monumento a Julian Rosso y Celestine Hartwell no sea una placa o una tesis, sino el eco de su ausencia, un silencio que con el tiempo se ha vuelto más elocuente que cualquier palabra. En la ciudad erigida sobre cuentos, el suyo queda inconcluso. Un hilo que se adentra en la noche y jamás regresa. Para quien escucha con atención, el silencio aún resuena desde las cámaras ocultas, los túneles sellados y las tumbas sin nombre de Nueva Orleans, revelando lo que sucede cuando los hombres poderosos deciden que algunas verdades nunca deben ser reveladas. Sus pasos en las calles empedradas se perdieron en el tiempo. La llama de las velas que iluminaron su última conversación conocida se apagó hace más de un siglo y medio. Pero en la memoria de la ciudad que los olvidó, algo quedó. Una sombra en la pared. Un eco en el patio, la huella de una zapatilla abandonada en Royal Street, a la espera de que su dueña regresara a reclamarla. Ella nunca lo hizo. En 1968, casi un siglo y cuarto después de su desaparición, una bibliotecaria jubilada llamada Elena Whitfield estaba catalogando una colección de papeles personales donados a la Sociedad Histórica de Luisiana. Entre las posesiones de la familia Beaumont, herederas de Marie Claire Rosso y su esposo Thomas, había un pequeño libro encuadernado en cuero rojo desvanecido. El libro encuadernado contenía las cuentas domésticas de 1843 a 1845, llevadas por la propia Marie Claire. La mayoría de las anotaciones eran rutinarias, gastos en tela, pago a criados, gastos de ocio. Pero una sola anotación, del 13 de septiembre de 1844, el día después de la desaparición de Julian y Celestine, llamó la atención por su vaguedad. Pagó al Dr. Vernon, por servicios nocturnos y discreción, $150. La suma considerable varios meses de salario de un trabajador cualificado hacía pensar en algo más que en cuidados médicos de rutina. El Dr. James Vernon, como Whitfield llegó a saber por medio de una investigación posterior, no era tanto un médico de los vivos. Su labor consistía en preparar cadáveres para el entierro, lo que hoy en día haría un forense. Que la familia Russo llamara a tal profesional en plena noche y le pagara por su silencio abrió interrogantes sobre lo sucedido el 12 de septiembre. El descubrimiento de Whitfield podría haber reabierto el caso si no hubiera sufrido un derrame cerebral poco después de registrar sus hallazgos. Murió 3 semanas después, con sus notas inconclusas y desordenadas. El libro encuadernado en piel roja fue devuelto a la colección Beaumont, donde permaneció sin catalogar durante otra década por falta de personal en la sociedad histórica. Cuando la colección fue finalmente catalogada a finales de los años 70, el libro de cuentas se incluyó en el inventario, pero su importancia no se reconoció.
La mención del Dr. Vernon quedó sepultada entre cientos de entradas similares, su relación con la desaparición Russo Hartwell perdida nuevamente entre la burocracia institucional. Este patrón de evidencia que aparece y desaparece ha definido el caso desde el principio. No una maldición sobrenatural como sugieren los turos de fantasmas locales, sino algo tal vez más perturbador, un mecanismo social continuo para encubrir ciertas verdades históricas. La desaparición de Julian Russo y Celestine Hartwell se produjo en la intersección de raza, clase, familia y poder, en una sociedad obsesionada con el mantenimiento de fronteras estrictas entre estas categorías. Cualquier investigación real amenazaba con revelar no solo delitos aislados, sino el sistema en sí mismo. En 1982, al renovar la Catedral de San Luis, los obreros encontraron una pequeña oquedad en el muro norte, el mismo por el que el padre Mandeli había pedido dinero para arreglar en 1844. En su interior había un relicario de plata deslustrada con el retrato en miniatura de una joven de rasgos europeos y africanos. El reverso decía: Quamdu H, hasta que nos encontremos en un mundo mejor. Los archivos de la catedral señalan que el hallazgo se entregó a la arquidiócesis, pero las preguntas que hicieron después los investigadores no pudieron encontrarlo en los archivos diocesanos. Un portavoz de la Iglesia dijo en 2012 que no hay constancia de que se haya encontrado dicho objeto. Las décadas pasaron. Nueva Orleans sobrevivió tormentas climáticas y sociales. El barrio francés, antiguamente habitado por familias como los Rousseau, se convirtió en un lugar turístico que celebraba y limpiaba la historia de la ciudad para el consumo. Los tours fantasma también abarcaron la casa Rousseau, aunque lo que narraban los guías poco se parecía a la realidad del caso. En la mente de la gente, Julián y Celestine se transformaron en amantes trágicos, cuyo amor desafió su época. Una historia más palatable que la idea de que su desaparición pudiera significar algo mucho más siniestro sobre la sociedad que los creó. En 2015, un estudiante de posgrado en antropología forense de la Universidad de Tulane, Darius Washington, reabrió el caso con la evidencia física que quedaba. Basándose en imágenes y relatos de objetos perdidos hace mucho tiempo, Washington utilizó técnicas modernas en materiales antiguos. Sus conclusiones, compartidas en el Journal of Forensic Anthropology, indicaron que la arcilla fluvial en el pañuelo de Julián coincidía con el suelo de una ubicación muy precisa, la orilla del río cerca de lo que una vez fue un muelle privado de la familia Rousseau. Estaba a menos de un cuarto de milla de donde habría salido a la superficie el túnel subterráneo descubierto en 1959. La investigación de Washington también analizó los planos arquitectónicos de la casa Rousseau, comparando los planos originales con las renovaciones posteriores. Se percató de una diferencia en las medidas del nivel del sótano antes y después de 1845, año en que un incendio destruyó el ala este. Los planos posteriores al fuego mostraban un sótano unos 15 pies más corto en su muro este que en el diseño original, lo que indicaba que se había sellado parte del espacio subterráneo durante la reconstrucción. Esta cámara sellada se habría comunicado directamente con el túnel que conducía al río. Pero lo más importante, Washington examinó el trozo de diario que se halló en la caja de metal descubierta en 1927. Aplicando métodos de realce digital, logró recuperar fragmentos de texto que antes eran ilegibles. Entre ellos se encontraba una oración incompleta. La participación de mi abuelo en los rituales debajo de la casa debe ser revelada, cueste lo que cueste a nuestro apellido. Esta tantalizadora alusión coincidía tanto con la descripción del diario del arquitecto de la fosa común descubierta en la construcción como una disposición ceremonial. La labor de Washington dio el mayor paso para aclarar el caso desde la desafortunada pesquisa de Martha Gallagher en los años 60. A diferencia de Gallagher, Washington no trató de entrar en la propiedad de la parroquia de St. Bernard, enfocándose más en el estudio de archivos históricos y la evidencia sobreviviente. Su investigación se quedó corta para dar respuestas definitivas sobre el destino de Julián y Celestina, dejando abiertas varias posibilidades plausibles dentro de la evidencia existente. En el mejor de los casos, Julián y Celestine, posiblemente medio hermanos por parte de Georges Rousseau, escaparon juntos de Nueva Orleans tras la pelea de Julián con su padre, que dejó en claro la negativa de la familia a reconocerlos como parientes. Huyeron por el túnel hasta el río, donde un bote los esperaba para una nueva vida en otro lugar.
Los objetos hallados en Royal Street fueron plantados para confundir a los investigadores, y el dinero pagado al Dr. Vernon fue por algún otro servicio. Aquí llevaron sus vidas en secreto, probablemente en algún estado del norte o en el extranjero, donde su relación no sería juzgada. Una posibilidad más oscura, y más en línea con la evidencia de un encubrimiento apresurado y discreción pagada, es que Julián o Celestine, o ambos, se toparon con la violencia la noche del 12 de septiembre. El túnel no era una salida, sino una forma de sacar la evidencia de la casa Russo, la propiedad en la parroquia de Saint Bernard, comprada días después de la desaparición, proporcionó un lugar aislado para deshacerse de restos. Pagar al Dr. Vernon no cubrió atención médica de rutina, sino la eliminación discreta de un cuerpo o cuerpos. El incendio que casualmente destruyó el ala este de la casa 3 meses después, destruyó cualquier evidencia física que quedara en la escena principal. Lo peor es que su desaparición podría estar relacionada con los rituales debajo de la casa que Julián mencionó en su diario. La fosa común hallada en la obra, el túnel que comunicaba las grandes casas con la orilla del río, el silencio de las autoridades, todo apunta a algo más sistemático y de mayor duración que actos aislados de violencia. Si Julián había encontrado de verdad papeles del abuelo en ese rol, y si Celestine tenía más pruebas en los papeles de la madre, podrían haber amenazado con revelar no solo secretos familiares, sino delitos de mucha gente principal. En ese sentido, su muerte se interpreta menos como una tragedia individual y más como un sacrificio institucional, el sistema salvaguardándose a sí mismo. El cierre apresurado de la investigación oficial, la invención familiar de una historia sobre la mudanza de Julián a Francia, el sellado físico de los espacios asociados con los hechos. Todo sugiere una respuesta orquestada para eliminar no solo a 2 personas, sino también las preguntas que su existencia abrió sobre la sociedad. El estudio de Washington, aunque bien diseñado metodológicamente, tropezó con muchas de las mismas dificultades que habían frustrado estudios anteriores. Los documentos importantes seguían desaparecidos o censurados. La evidencia física había desaparecido o había sido destruida. Los testigos estaban muertos. La propiedad de la parroquia de Saint, pero cualquier evidencia forense que pudiera haber existido, había sido destruida por el huracán Katrina. Incluso la casa original de los Russo había sido alterada con creces a lo largo de los años. Poco quedaba de su estructura interior original. Lo que quedaba era una constelación de pistas tentadoras que giraban en torno a una ausencia. La ausencia de registros de 2 personas que una vez vivieron, trabajaron y caminaron por las calles de Nueva Orleans. En octubre de 2019, un heredero de la familia Beaumont abrió una colección de cartas nunca antes vistas, escritas por Marie Claire Russo a su hija Elisa entre 1860 y 1870. En una carta del 12 de marzo de 1867, Marie Claire aludió veladamente a su hermano. Hoy habría tenido 50 años Julián. Aún lo sueño a veces, de pie junto al viejo pozo en el jardín, queriendo decirme algo que no puedo escuchar. Padre se llevó la verdad de esa noche a la tumba, y tal vez sea para mejor. Algunas cargas son demasiado pesadas para la próxima generación. Este extracto, la única mención de Julián en toda la correspondencia que se conserva de Marie Claire, da a entender que ésta creía que su hermano estaba muerto, y no en el extranjero. Más significativamente, significa que Etienne Rousseau sabía con certeza lo que había sucedido en septiembre de 1844 y nunca se lo reveló a sus hijos sobrevivientes. La mención del pozo en el jardín coincide con el relato de Sarah Johnson de haber visto a Julian y a una mujer cerca del pozo la noche de la desaparición, lo que refuerza su testimonio. El pozo en sí se ve en otra evidencia encontrada en 2021. En una digitalización de rutina, los documentalistas de la colección histórica de Nueva Orleans se toparon con una factura de una constructora de octubre de 1844 a nombre de Etienne Rousseau por relleno y sellado de pozo de jardín reforzado según lo Soro. Acordado. El trabajo realizado apenas semanas después de la desaparición no fue simplemente tapar el pozo, sino rellenarlo por completo con piedra picada, cal y cemento, una forma inusualmente cuidadosa y permanente de deshacerse de lo que había sido una fuente de agua en funcionamiento para la casa. La coincidencia de estos elementos, la mención de Marie Claire a Julian junto al pozo, la visión de Sarah Johnson de la pareja en el mismo lugar,
Y el sellado permanente del pozo señala al pozo del jardín como un lugar significativo en el caso, pero nunca nadie lo estudió. Para cuando los historiadores se dieron cuenta de su posible significado, el pozo había sido sellado durante más de 1 siglo y medio, y la propiedad había sido renovada en varias ocasiones, lo que probablemente borró cualquier evidencia que pudiera quedar. El caso Rousseau-Hartwell muestra cuán bien el tiempo puede ocultar incluso sucesos de interés histórico. Cada generación que pasa, los recuerdos se pierden, los archivos se borran y los lugares se transforman. El campo de la evidencia se desvanece hasta que ya no es suficiente para sacar conclusiones. Esta erosión rara vez es neutra o aleatoria. Muchas veces sigue patrones que favorecen unos intereses y dejan al descubierto otros. En Nueva Orleans, como en todas partes, las historias que perduran son las que las instituciones y las grandes familias dejaron vivir. ¿Qué le ocurrió a Julian Rousseau y a Celestine Hartwell el 12 de septiembre de 1844? Lo más probable es que murieran esa noche o poco después, ya que la evidencia dispersa reunida durante casi 2 siglos apunta en esa dirección. Sus cuerpos fueron eliminados con la ayuda del Dr. Vernon y posiblemente enterrados u ocultados en la aislada propiedad de la parroquia de Saint Bernard. Sus muertes fueron casi seguramente relacionadas con algo que habían descubierto sobre lo que estaba haciendo Georges Rousseau, algo lo suficientemente peligroso como para matar para mantenerlo en secreto. Lo que la familia hizo después clausurar partes de la casa, llenar el pozo, crear una historia falsa sobre la mudanza de Julián, borrar el nombre de Celestine del registro público, todo apunta a un intento de borrar no solo el incidente, sino las preguntas que abrió. Pero a pesar de este borrado, quedan huellas. Un pañuelo en Royal Street, una zapatilla descubierta décadas más tarde en un muro sellado, un túnel secreto que conduce al río, un trozo de diario que alude a rituales bajo la casa, un pago por servicios nocturnos y discreción, un relicario con las iniciales C, un pozo lleno de piedra y cal. En conjunto, estos pedazos pintan la imagen de algo más sistemático que un crimen pasional o una fuga fallida. Señalan una reacción calculada ante una amenaza, la amenaza de exposición. ¿Qué secreto era tan peligroso que exigió la muerte de 2 personas y la creación de una historia falsa? El momento histórico plantea diversas hipótesis. Tráfico ilegal de esclavos en época de prohibición. Explotación de mujeres legalmente libres, pero prácticamente confinadas por factores sociales y económicos. Prácticas rituales asociadas a la fosa común descubierta en la obra, o una combinación de todo ello. Fuera lo que fuera exactamente esta verdad, involucraba no solo a Georges y Etienne Rousseau, sino también a otras familias destacadas ligadas a sus empresas y círculos sociales. En esta luz, la desaparición de Julián y Celestine no es solo una tragedia individual, sino un punto donde la maquinaria del borrado histórico se hace visible. Nos revela cómo el poder puede sofocar verdades incómodas, cómo los lugares pueden ser reconstruidos para borrar huellas, cómo los archivos pueden ser manipulados para respaldar narrativas favorecidas, cómo la opinión pública puede ser persuadida de evitar preguntas molestas, y lo más alarmante es que ilustra cómo estos mecanismos pueden operar sin una conspiración consciente. Cómo las personas que defienden los intereses familiares, las instituciones que sostienen su poder y las convenciones sociales que hacen cumplir sus límites pueden crear colectivamente un silencio que se extiende a lo largo de los siglos. La última palabra sobre el caso tal vez deba tenerla Martha Gallagher, cuyas notas inéditas encontradas entre sus pertenencias tras su desaparición contenían esta reflexión. El borrado más eficaz no es la destrucción de la evidencia, sino la destrucción de la pregunta misma, la creación de un mundo social en el que ciertas preguntas no se hacen, ciertas conexiones no se ven, ciertas posibilidades no se nombran. En Nueva Orleans, en 1844, las preguntas que podrían haber descubierto la verdad sobre Julian Rousseau y Celestine Hartwell eran preguntas que no se podían hacer dentro de la sociedad misma. Este silencio no fue una anomalía, sino una característica del sistema tal como fue diseñado. La noción de Gallagher se extiende más allá de la Nueva Orleans anterior a la Guerra Civil para informarnos sobre cómo nos relacionamos con las verdades históricas incómodas. La desaparición de Julián y de Celestine se produjo en la encrucijada de la jerarquía racial, el poder familiar, el interés pecuniario
y la convención social. Los mismos mecanismos que velaron su destino, documentación selectiva, ocultamiento físico, construcción narrativa, presión institucional, siguen moldeando qué partes de nuestro pasado se hacen visibles y cuáles se pierden en el olvido. En ese sentido, su historia no está cerrada, no está contada, no está escuchada. Sigue creciendo cada vez que enfrentamos las lagunas de nuestro archivo y las reconocemos no como vacíos inocuos, sino como silencios con sus propias historias. Relatos que revelan lo que las sociedades deciden recordar y lo que se esfuerzan por olvidar. El 12 de septiembre de 1844, 2 personas desaparecieron de una casa en Nueva Orleans. Casi 2 siglos después, su ausencia aún resuena a través de la historia, dejando interrogantes que ninguna disciplina por sí sola, ni la historia, ni la arqueología, ni la ciencia forense, ni la investigación de archivos puede resolver. Su memoria vive en los bordes de los archivos, en las anomalías de la arquitectura, en las contradicciones de las historias familiares. Continúa, porque el borrado, por sistemático que sea, nunca es absoluto. Algo siempre queda, un pañuelo, una zapatilla, un trozo de papel, un recibo de pago. Y mientras existan estos pedazos, las preguntas que abren seguirán inquietando los silencios de la historia. En una ciudad hecha de cuentos, la suya podría ser la más reveladora de todas. Una historia marcada por lo que no decía, por lo que tachaba, por lo que callaba. Esos silencios, una vez que aprendemos a escucharlos, revelan verdades que ningún archivo podría revelar. No nos cuentan solo sobre 2 personas que desaparecieron en una noche de septiembre, sino sobre la sociedad que los desapareció y luego se esforzó por olvidarlos. En este olvido selectivo, estratégico, reiterado reconocemos la maquinaria de la historia misma, separando las vidas dignas de ser recordadas de aquellas destinadas al silencio. Pero el silencio mismo puede ser su propio tipo de testimonio. El intento de borrar a Julián y a Celestín solo los ha conservado de otro modo, como una pregunta sin respuesta, una historia sin terminar, una verdad sin enterrar. En su ausencia, se han hecho más presentes que muchos de sus contemporáneos, cuyas existencias dejaron huellas más ricas en la historia. Permanecen justamente por la energía que se invierte en eliminarlos. Tal vez esta tenacidad sea lo más cerca que llegarán a la justicia. No la resolución de su caso, no la verdad final, sino el reconocimiento de que sus vidas importaron lo suficiente como para que fuerzas poderosas intentaran borrarlas, y que a pesar de todo, todavía están aquí, todavía haciendo preguntas, todavía interrumpiendo narrativas cómodas del pasado. En un mundo erigido sobre el olvido programado, la memoria es un acto de resistencia. Y así, recordamos a Julián y a Celestín no como las personas plenas que alguna vez fueron, sino como las preguntas que se convirtieron. Preguntas que aún resuenan a través de las habitaciones secretas, los túneles sellados y los pozos rellenos de Nueva Orleans. Un testimonio de lo que sucede cuando la verdad se vuelve demasiado peligrosa de reconocer. Sus pasos en las calles empedradas se perdieron en el tiempo. La llama de las velas que iluminaron su última conversación conocida se apagó hace más de 1 siglo y medio. Pero en la memoria de la ciudad que los olvidó, algo quedó. Una sombra en la pared, un eco en el patio, la huella de una zapatilla abandonada en Royal Street, a la espera de que su dueña regresara a por ella. Ella nunca lo hizo. Y en esa zapatilla sin reclamar, ese viaje interrumpido, esa vida interrumpida, tenemos no solo la historia de una mujer y un hombre en la Nueva Orleans del siglo XIX, sino un eco de todas las historias que nuestra sociedad ha considerado demasiado peligrosa para recordar. Un recordatorio de que ningún borrado, por completo que sea, puede serlo por completo.